Hay una fotografía que circuló después del juicio. En ella se ve una mesa larga, llena de platos de Navidad, luces titilando, copas chocando entre risas, en una fiesta común, una de esas cualquiera, organizada en 24 de diciembre. Pero esa fotografía tiene una fecha que la vuelve insoportable de mirar, porque en ese mismo día, unas horas antes, un grupo de buzos había sacado del fondo de un lago el cuerpo de una adolescente de 17 años que llevaba 6 meses desaparecida. Y el hombre que organizó esa fiesta, el que sirvió las copas, el que abrazó a sus amigos al recibirlos en la puerta, era el mismo hombre que la había matado. Esta historia es de Emily Menk, pero también es la historia de 3 jóvenes, Amanda, Nicholas y Kitty, que durante casi 8 años convivieron viajando, celebrando cumpleaños y compartiendo secretos con el hombre responsable. Estos no sospecharon nada, no porque fueran ingenuos, sino porque el miedo, cuando se disfraza de normalidad, es el disfraz más perfecto que existe. Bienvenidos. Korsør es una localidad pequeña de la isla Selandia, en Dinamarca. Es de esas ciudades costeras donde todos se cruzan en la estación del tren, donde los rumores viajan más rápido que los trenes mismos y donde la vida transcurre con una calma previsible de un lugar en el que, en teoría, nunca pasa nada grave. Es un puerto de ferry, un cruce de caminos entre Copenhague y el resto de la isla. El tipo de sitio que uno no atraviesa más de lo que la habita. En la madrugada del 10 de julio del 2016, Emily Menk volvía de una noche de fiesta en Slagelse, la ciudad vecina. Tenía 17 años. Según quienes la conocían, era una joven alegre, cercana, con una voz que la había llevado a cantar en el coro de la iglesia local. Esa misma mañana la esperaban a las 9:30 para el ensayo. Nada en su rutina de esa noche presagiaba una tragedia. Una salida entre amigos, risas, la última combinación del tren de vuelta a casa. Bajó del tren en la estación de Korsør junto a un grupo de amigos, alrededor de las 4 de la madrugada. Testigos recordarían después que la vieron cansada, pero con buen ánimo. Desde la estación, decidió caminar sola el resto del camino hacia su casa, un trayecto que probablemente había hecho decenas de veces antes, sin pensarlo 2 veces. Pero esta vez nunca llegó. Su familia denunció la desaparición ese mismo día. Lo que siguió fue la movilización enorme de cientos de voluntarios organizados en cuadrillas de búsqueda, perros rastreadores, operativos policiales que se extendieron durante semanas por el bosque, campos y caminos rurales de la zona se vieron marcados por esos voluntarios. Dinamarca entera empezó a pronunciar el nombre de Emily Menk con la mezcla de esperanza y de temor que solo produce la incertidumbre prolongada. Su fotografía circuló en televisión, periódicos, incluso en las redes sociales de un país entero. Más tarde, la policía reconoció públicamente algo que pesa como una piedra en ese relato. Al principio sospecharon que la joven simplemente se había escapado de su casa, una hipótesis común y estadísticamente razonable en casos de adolescentes desaparecidos, pero que en este caso resultó profundamente equivocada. Esa demora inicial en tomar en serio la gravedad de la desaparición costó un tiempo precioso. Y el tiempo, en estos casos, es la única moneda que no se puede recuperar después. Durante 6 meses, Korsør y su gente vivieron suspendidos en esa espera imposible, esa zona gris donde no hay duelo porque no hay certeza, pero tampoco hay esperanza real que se sostenga. Los padres de Emily sostuvieron conferencias de prensa, hicieron llamados públicos, mantuvieron viva la búsqueda cuando el interés mediático empezaba a decaer. Hasta que el 24 de diciembre del 2016, la Nochebuena, ese día, el cuerpo de Emily fue encontrado en un lago cercano de la localidad de Borup, en una zona conocida como Reknemarsvik, a más de 60 kilómetros de su casa.
La autopsia determinó que había muerto estrangulada. La noticia llegó mientras el país entero se preparaba para celebrar la Navidad, y esa coincidencia macabra, un hallazgo forense en la misma noche en la que millones de familias danesas se sentaban a cenar juntas, quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva del país. La madre de Emily escribía después unas palabras que resumen, mejor que cualquier otro análisis, el peso de esos 6 meses. Que la espera había terminado, pero que lo que quedaba no era el alivio que hubieran querido, sino la certeza más dura de todas. Pero el caso, lejos de cerrarse con ese hallazgo, se convirtió en un misterio que duraría casi 8 años más. La ubicación del cuerpo tan alejado del lugar de la desaparición sugería un nivel de planificación y movilidad que complicaba enormemente la investigación. Quien había hecho esto conocía la zona, tenía medios para trasladar un cuerpo a semejante distancia y había logrado, hasta el momento, no dejar rastro para que la ciencia forense de la época pudiera seguir. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más perturbadora, porque mientras la policía buscaba pistas y mientras voluntarios peinaban bosques y campos y mientras la familia entera se sostenía en una espera insoportable, un hombre llamado Philip Patrick West continuaba con su vida exactamente igual que antes. Trabajaba como director de marketing. Tenía, según todos los testimonios reconocidos posteriormente, una imagen pública impecable, sociable, generoso, el tipo de persona que organiza las reuniones familiares que nunca faltan en un cumpleaños, que es de los primeros en ofrecerse para ayudar cuando alguien lo necesita. Entre sus amistades más cercanas estaban 3 jóvenes que la producción documental que reconstruyó este caso identifican. En sus amistades más cercanas estaban 3 jóvenes, identificadas como Amanda, Nicholas y Kitty. Con ellas compartía cenas, salidas nocturnas, viajes de fin de semana y celebraciones familiares. Estos no eran conocidos ocasionales, eran en el sentido más literal de la palabra un círculo íntimo, su círculo íntimo además. Las personas a las que uno llama primero cuando tiene una buena noticia y a las personas con las que uno planea el futuro. Los mensajes de WhatsApp, las grabaciones de voz y los vídeos familiares que más tarde saldrían a la luz durante la reconstrucción periodística y documentales del caso muestran una normalidad que hoy resulta escalofriante observar. Porque aquí se veían risas compartidas, brindis en reuniones familiares, planes para el verano siguiente, bromas cotidianas, mientras que un país entero buscaba desesperadamente una víctima que ese mismo hombre, sentado en la mesa con ellos, la había matado. Y aquí está el detalle que ningún guión de ficción se atrevería a inventar, por lo cruel que resulta. Porque las mismas horas en que se confirmaría el hallazgo del cuerpo de Emily Meng, la noche del 24 de diciembre, Philip West envió invitaciones para una fiesta de Navidad improvisada en su propia casa. Sus amigos acudieron, brindaron, se rieron. Ninguno de ellos podía imaginar, ni siquiera por remota idea, de que estaban celebrando en la misma casa, con la misma persona que acababa de dejar atrás a un adolescente en el fondo del lago, a decenas de kilómetros de allí. Esta es quizás la pregunta más incómoda de todo este caso. ¿Cómo convive alguien así con la normalidad? ¿Cómo se sienta a una mesa navideña, brinda con quienes quiere y recibe regalos a los que abraza para despedirse? Y ni siquiera se quiebra ni una sola vez. Esta no es una pregunta retórica ni un recurso narrativo para generar impacto. Es la pregunta central que sostiene todo el análisis psicológico que vamos a desarrollar más adelante en este episodio. Porque esto tiene una respuesta. Y esa respuesta, créanme que no es sobrenatural. Es profundamente humana y por eso mismo mucho más inquietante que en cualquier explicación que apele a lo monstruoso o a lo incomprensible. Aquí vale la pena detenerse también en lo que esto implica para Amanda, Nicholas y Kitty, en términos muy concretos. Aquí no hablamos de conocidos lejanos procesando una noticia impactante en las noticias. Hablamos de 3 personas que durante años invirtieron tiempo, afecto, confianza y vulnerabilidad genuina a una relación con alguien que resultaría ser el asesino. Esa inversión emocional no desaparece cuando se conoce la verdad, pues se transforma en otra cosa, mucho más difícil de nombrar y procesar. El caso de Emily Meng se convirtió en uno de los más comentados en la historia criminal reciente de Dinamarca.
En 2020, los periodistas de investigación Vestergaard Larsen y Bo Nostrom-Wille publicaron un libro entero dedicado al misterio que profundizaba en nuevas pistas y sospechosos posibles durante la fase en que el crimen seguía sin resolverse. Se crearon teorías alternativas, se señalaron sospechosos que con el tiempo resultaron inocentes y la prensa danesa volvía sobre este caso cada vez que se cumplía un nuevo aniversario sin respuestas. La familia de Emily vivió años enteros sin certeza sobre quién había sido el responsable, sosteniendo una espera que ninguna palabra alcanza al describir del todo. Y es que solo quienes atravesaron pérdidas violentas en resolución judiciales pueden nombrarla con precisión. Mientras tanto, Philip Wills seguía siendo, para su círculo cercano, el amigo confiable de siempre. Nada de su comportamiento cotidiano. Y según todo lo que se supo después, delataba de lo que cargaba. Continuó con su vida laboral, con sus vínculos familiares, con sus amistades, sin sobresaltos visibles. Y esto no es una anécdota menor. Esta es la realidad del núcleo psicológico de esta historia. Porque la mayoría de nosotros crecimos con esa idea de que el peligro realmente se anuncia, que se puede oler y que hay una señal de alarma que el cuerpo capta antes de que la mente racional logre nombrarla. Pero créame que este caso desmiente esa idea de manera brutal y lo hace durante casi 8 años consecutivos, no durante una tarde aislada de mala muerte. Antes de pasar al juicio, vale detenerse un momento en cómo la ciencia logró, finalmente, tener un puente entre dos casos separados por 7 años. Cuando el cuerpo de Emily Menk fue hallado en diciembre de 2016, la tecnología forense que había en ese momento no estaba disponible para extraer un perfil genético o para mirar cómo estas prendas encontradas expuestas a la intemperie del agua y a los cambios de las propias temperaturas de otoño e invierno pudieran realmente ser intervenidas por estos forenses. Este vacío técnico fue durante años uno de los principales obstáculos para resolver este caso. En cambio, entre el 2016 y el 2023 fue en gran parte el desarrollo de las técnicas de secuenciación genética capaces de trabajar con material degradado, técnicas similares a las que se emplean en la arqueología forense para analizar restos orgánicos más antiguos. Cuando la policía detuvo a Wells por el secuestro de una niña de 13 años y comenzó a investigar posibles vínculos con el caso de Menk, pudieron reprocesar aquellas muestras antiguas con las herramientas que simplemente no existían en el momento del hallazgo original. El resultado fue una coincidencia genética que, combinada con la evidencia digital hallada por los dispositivos, dejó un cuadro probatorio difícilmente rebatible. Este dato técnico no es un detalle menor. Para quienes trabajamos en la reconstrucción de casos reales, nos recuerda que un caso sin resolver no es necesariamente un caso sin solución, sino que a veces un caso que espera a que la ciencia lo alcance. Las familias que sostienen esa espera, sin embargo, ese matriz técnico ofrece poco consuelo inmediato. Solo con el paso de los años y con el avance de la tecnología forense, la espera de esa familia, especialmente la de Emily, encontró finalmente la respuesta que necesitaban y que buscaban. Quienes trabajaron en la reconstrucción periodística de este caso coinciden en un punto. No existía. Antes del arresto, no existía. No había ningún indicio para sospechar de Philip West. Este no tenía antecedentes penales conocidos por su círculo, y este no mostraba ni siquiera comportamientos erráticos. No había rupturas absurdas de vínculos sin señales de alarma que, en retrospectiva, cobraran sentido. Tanto su perfil profesional como su rol social, como su presencia en reuniones familiares y celebraciones. La imagen era plenamente integrada a su comunidad. Nada te hacía sospechar realmente que él fuera un asesino. Esto contrasta con la narrativa popular sobre los agresores, que tiende a imaginarlos como figuras marginales, aisladas y reconocibles de algún modo por su rareza social. Pero la realidad de este caso, como la de otros tantos documentados en la literatura criminológica, apunta a la dirección contraria. La integración social exitosa no es compatible con la comisión de delitos extremadamente graves y sostenidos en el tiempo, pues al contrario, en ciertos perfiles, esa integración funciona como un escudo casi perfecto, porque desactiva de antemano la sospecha que normalmente activaríamos frente a un desconocido.
El proceso judicial formal comenzó en abril de 2023, bajo una expectación enorme dentro de Dinamarca, un país que lleva casi 8 años esperando ese momento sin saberlo del todo. West reconoció parcialmente su participación en el caso de la niña de 13 años, admitiendo el secuestro y parte de los hechos, pero durante buena parte del proceso negó haber estado involucrado en la muerte de Emily Meng y también negó cargos específicos de violación vinculados en ambos casos. Las pruebas representadas por la Fiscalía, sin embargo, resultaron contundentes. El vínculo genético, la evidencia digital, la reconstrucción de los movimientos y patrones de selección de víctimas que los investigadores lograron establecer con tiempo. El 24 de junio del 2024, tras un proceso que se extendió más de un año, el Tribunal de Næstved emitió un veredicto. Un jurado unánime declaró a Philip Patrick West culpable del asesinato de Emily Meng, de la privación prolongada de libertad y abuso de una niña de 13 años en Kirkerup y de un ataque contra una estudiante de 15 años de su misma localidad. El tribunal condenó a cadena perpetua, la pena más severa que contempla el sistema penal danés, reservada para los casos de mayor gravedad y de riesgo de reincidencia. West apeló la sentencia de inmediato. La Fiscalía de Copenhague, por su parte, presentó una contraapelación, buscando que lo condenaran también por cargos que el tribunal de primera instancia solo había tenido por intentados. En particular, en la relación del caso de Emily Meng. Durante más de un año el caso permaneció en el limbo legal, con el proceso de segunda instancia programado para octubre de 2025 ante el Tribunal Superior de este. Pero el 10 de septiembre del 2025, West, entonces de 34 años, decidió retirar su apelación, aceptando de forma definitiva y firme la condena dictada por el Tribunal de Næstved. Hoy, con la sentencia firme, cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Storm en Eskilstrup, Dinamarca. Recuerden una cosa, para los que estéis llegando hasta este punto, este hombre está en una cárcel de Dinamarca. Creo que si buscáis en el Google las cárceles de Dinamarca, podéis entender que en esas cárceles se viven como hoteles. Dicho esto, continuemos. Con esta decisión, el caso que había mantenido en vilo a un país entero durante casi una década quedó formalmente cerrado en el plano judicial. Pero para quienes lo vivieron de cerca, especialmente para la familia de Emily y para el círculo de amistad de Phillips, el cierre legal no equivale ni lejos a un cierre emocional. Durante las jornadas de juicio original, los medios daneses como TV2 realizaron coberturas diarias en vivo desde el Tribunal de Næstved, un nivel de atención mediática que refleja la magnitud del caso dentro de la conciencia colectiva de ese país. La adolescente de 15 años, atacada por Wells, eligió estar presente en la sala durante la lectura del veredicto, una decisión que sus allegados describieron como un acto de cierre personal. Después de vivir bajo la sombra de este episodio, para muchos daneses, la lectura de la sentencia funcionó como el cierre simbólico de una herida colectiva que se había mantenido abierta desde en verano de 2016. Para Amanda, Niklas y Kiri, la noticia significó algo que va más allá del horror público que sintió el resto del país al reconocer el desenlace del caso. Significó revisar uno por uno cada recuerdo compartido con una persona que ahora sabía con certeza judicial y con pruebas irrefutables que era un asesino condenado. Cada viaje, cada cena, cada conversación íntima, cada Navidad quedó contaminada retroactivamente por una pregunta imposible de responder del todo. ¿Quién era, en realidad, la persona con la que compartieron tanto tiempo, tantos momentos con sus experiencias y que fueron genuinamente cálidos? Es lo que en la clínica del trauma se reconoce a veces la traición epistémica. No es solo perder a un amigo, descubrir que alguien mintió en un aspecto puntual de su vida. Es perder al menos y temporalmente la confianza en la propia capacidad de leer la realidad y a las personas que habitan. Es preguntarte durante mucho tiempo después del descubrimiento si se puede volver a confiar en su propio juicio, en tus propios vínculos, aquellos que uno elige sostener. Porque quienes atraviesan este tipo de experiencias suelen describir una sensación de doble duelo. El duelo por la persona que creían conocer y el duelo por la versión de ellos mismos que confiaban sin sospechar.
El documental que reconstruyó estos hechos optó deliberadamente por centrar la narración y la experiencia de estos tres amigos en lugar de enfocarse exclusivamente en la investigación policial, precisamente porque esa perspectiva revela algo que las crónicas puramente criminales suelen dejar afuera: el costo humano, silencioso y prolongado, de haber compartido la vida cotidiana con alguien capaz de sostener semejante doble existencia. Aquí también vale la pena nombrar algo que rara vez se dice con suficiente calidad y con el tipo de relatos. Aquí no hubo en ningún momento documentado una falla de atención o de instinto por parte de Amanda, Niklas y Kiri. No ignoraron señales evidentes, no minimizaron advertencias de terceros, simplemente confiaron en alguien que dedicó años enteros a construir de manera sostenida y deliberada una versión de sí mismo, que no dejaba grietas visibles hacia afuera. Esto importa porque el relato público de esos casos tiene, casi por inercia, buscar un responsable secundario, alguien que debería haber sabido, y ese impulso, aunque comprensible como mecanismo para sentir que el mundo es más predecible de lo que en realidad es, termina cargando a las víctimas indirectas de un vínculo así con una culpa que realmente pues no les pertenece, porque ellos ni siquiera podían ver cómo esta persona era. La comunidad de Cursor, por su parte, tuvo que procesar una versión distinta de esa misma pregunta, a escala colectiva además. Durante 8 años, generaciones de adolescentes en la zona crecieron escuchando el nombre de Emily Meng como advertencia, como límite, como la razón detrás de un toque que queda informal para muchas familias que impusieron a sus hijas adolescentes después de esa noche de julio de 2016. La resolución de este caso no borró eso. La resolución de este caso no borró esos años de miedo instalado, pero permitió al menos ponerle un nombre y un rostro concreto a lo que durante tanto tiempo fue solo una sombra sin identificar, rodando la localidad. Una sacerdotisa local que acompañó a la comunidad durante este proceso describió públicamente la huella emocional profunda que el caso dejó en el pueblo, una huella que trasciende la resolución judicial y que probablemente seguiría siendo parte de la memoria colectiva durante generaciones. Cuando uno mira la fotografía de la fiesta, la tentación es buscar algo en la cara de Philip Wells, que debate lo que estaba haciendo apenas unas horas antes. Un gesto raro, una mirada distinta, algo que, en retrospectiva, debería haber encendido una alarma. Pero no hay nada. Y esa ausencia de señales, en el fondo, es el verdadero mensaje de la historia. Porque realmente no todos los peligros anuncian su anticipación. Algunos sirven el vino, brindan el año nuevo, preguntan por tu familia e incluso se despiden en la puerta con un abrazo sincero, al menos en apariencia. Emily Meng tenía 17 años y una voz que cantaba en el coro de la iglesia los domingos por la mañana. Su historia, la de su familia, su historia y la de una familia que sostuvo casi 8 años, una espera sin respuestas, merece ser contada con cuidado y el rigor que exige la memoria de una vida truncada de manera tan violenta. La niña de 13 años y la adolescente de 15 años que sobrevivieron merecen el mismo respeto y el mismo cuidado en cada palabra que se elige para contarla. Y la historia de Amanda, Niklas y Kiri nos deja a todos los que escuchamos desde afuera una pregunta que vale la pena sostener sin apuro, sin comodidad, de respuestas rápidas y que tan bien conocemos en realidad a las personas que queremos. ¿Y qué hacemos con esa incertidumbre irreducible de que existe todo un vínculo humano? En marzo de 2026, Netflix estrenó una miniserie documental reconstruyendo este caso desde la perspectiva de 3 amigos, dividida en 3 capítulos, cada uno centrado en la mirada de ellos. La lección de contar la historia desde ese ángulo, y no exclusivamente desde la investigación policial, revela algo importante sobre cómo empezamos o estamos empezando a entender el crimen real como un género. Cada vez más, el foco se desplaza hacia las ondas expansivas del daño, hacia todas las personas que quedan atravesadas por un hecho violento, aunque no hayan sido las víctimas directas. Tanto Amanda como Niklas como Kirin no sufrieron un delito en carne propia, pero cargan, de por vida, la certeza de haber compartido años de intimidad con quien lo cometió, y esa carga también merece ser nombrada, comprendida y, en la medida de lo posible, acompañada. Sobre esta pregunta, precisamente,
sobre cómo se reconstruye la confianza después de haber confiado en quien no lo merecía. Vamos a trabajar en el análisis que sigue. Si nos vamos al apego y a la ceguera relacional de John Baldwin, este nos explica que un grupo de amigos que puede convivir años con una persona sin percibir señales de peligro, este apego no funciona como un radar objetivo de riesgo, sino como un sistema que prioriza la familiaridad y el vínculo construido en el tiempo. Una vez alguien ocupa el lugar de figura de confianza dentro de ese círculo cercano como el que está pasando en este caso, el cerebro tiene que interpretar sus comportamientos ambiguos de una manera favorable, no porque sea genuino, sino porque el apego seguro genera un sesgo de continuidad. Confiamos en quien confiamos y reinterpretamos lo extraño para que encaje en esa confianza previa. Si nos vamos con la disociación como sostenedora de la doble vida que nos enseñó Bessel van Kol, es el que describe que la mente humana es capaz de compartimentar experiencias extremas para poder seguir funcionando con la vida cotidiana. Y aunque su trabajo se centra en las víctimas de trauma, el concepto de disociación también ilumina la capacidad de ciertos perpetradores para separar radicalmente sus actos violentos de su vida social. En esa fiesta organizada, las horas después de conocerse el hallazgo del cuerpo, no debería de leerse como un gesto de frialdad calculadora únicamente, pero también, sino como una evidencia de una disfunción funcional profunda, o sea, la capacidad de esta persona de habitar dos realidades incompatibles sin que uno contamine conscientemente a la otra en el momento. Sigamos con Stephen Porges y su teoría polivagal, que nos permite entender que ciertas personas logran proyectar una calma y sociabilidad convincentes, incluso mientras sostienen secretos devastadores, como el de este hombre. Este sistema nervioso es capaz de regular su propia activación fisiológica, sin que la ansiedad se filtre en gestos, tonos de voz o comportamientos sociales. Si nos vamos por la sombra del vínculo social, recordemos que Jung habló sobre la sombra como todo aquello que una persona oculta, incluso de sí misma. La imagen de vecino modelo o amigo ejemplar que rodeó a West durante años no es incompatible con la existencia de una sombra devastadora, pues al contrario, cuanto más pulida es esa persona, más puede ser la distancia con la que oculta la oscuridad que viene detrás. Si nos vamos con la traición y el orden y el sistema familiar, desde la mirada de Hellinger hay grupos de amigos que funcionan también como un sistema de roles y lealtades y un orden implícito que pertenecen a la pertenencia. Y cuando ese orden se rompe por un acto de traición tan extremo como el que ha pasado aquí, el sistema entero se desestabiliza. Amanda, Niklas y Kiri no solo enfrentan a un duelo por una amistad perdida, sino a una reconstrucción completa del relato que explica quiénes eran ellos en ese círculo. Y el sentido después del quiebre de Viktor Frankl es superviviente de la concentración nazi. Para quienes atraviesan una traición de esta magnitud, el camino de sanación no es para borrar el recuerdo compartido, sino para resignificarlo. Entender que la calidad que vivieron en esos años no fue necesariamente falsa en su experiencia subjetiva, aunque haya coexistido con una realidad monstruosa, con la que desconocían. Sostener ambas verdades a la vez, sin negar ninguna, suele ser el trabajo terapéutico más difícil y más necesario después de un descubrimiento así. La historia de Emily Meng nos confronta con preguntas que no se resuelven en 30 minutos de vídeo. ¿Cómo distinguimos la intuición real del miedo aprendido? ¿Cómo reconstruimos la confianza después de la traición? ¿Cómo sostenemos la incertidumbre sin quedar paralizados por ella? Si hay algo de esta historia que te dejó pensando en tu propia capacidad de confiar o que te hizo revisar vínculos, tal vez de tu vida, que necesitan ser mirados con honestidad, quiero decirte algo. Esto no lo tienes por qué estar procesando solo o sola. En mis sesiones de coaching terapéutico individual trabajamos exactamente este tipo de preguntas, las que incomodan, pero que, sostenidas con un buen acompañamiento, se convierten en las que más nos transforman. Si sientes que es el momento para que trabajemos estas preguntas de acompañamiento juntos, te dejaré en la descripción mi link para que puedas agendar una sesión. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que el mundo está mejor cuando estáis vosotros. Gracias a todos.